Bueno, hola, buenas noches a todos, bienvenidos a la transmisión del Club de la Libertad. Gracias por sumarse y gracias a los chicos del club por preparar todo y hacer posible este espacio de diálogo. Para mí, la verdad que es un grandísimo honor modelar este espacio que tiene como eje algo muy concreto, que es mostrar mujeres jóvenes, formadas y comprometidas dando la batalla cultural en favor de la libertad. La idea de esto no es hacer una charla técnica ni una bajada de línea, todo lo contrario, es conversar y escuchar experiencias reales. Pero antes de comenzar, me gustaría dar algunos avisos parroquiales que me pidieron de producción. Este es el momento Mirta de la noche. Por un lado, este jueves 19 de febrero a las 19 horas van a estar Agustín Laje y Diego Recalde en el Salón Camacuá del Hotel Turismo, en ocasión del decimosegundo aniversario del Club de la Libertad. La entrada es sin costo, pero inscripción previa. Pueden reservar su lugar en el Instagram del Club de la Libertad. Además, el próximo sábado 21 de febrero a las 21 horas, igual que ahora, estaremos entrevistando a Agustín Botari en Conversando, que es licenciado en Comercio Internacional y fundador de Libros Libertarios. Asimismo, todos los que deseen pueden sumarse como voluntarios o socios del club mandando mensajes a nuestras redes sociales. Muchas gracias por la atención. Fin del espacio publicitario. Ahora vamos a empezar con la charla. Para empezar, chicas, me gustaría que cada una se presente brevemente. Nos pueden contar quiénes son, qué están estudiando, a qué se dedican hoy en día y cómo están contribuyendo concretamente a la causa de la libertad. Arranque la que quiera. Estamos tímidas todavía, Bueno. eh, para no pisarnos. Bueno, si Bueno, quieren Has. muestro. ¿O no? ¿Has? Sí, estás ¿Está? en cámara, estás. Ah, no, Sol, estás en cámara vos, así ¿Yo? que Bueno, Bueno, arranco yo entonces. Arranco yo entonces, ok. Bueno, yo me llamo Sol Castañón, tengo 25 años y soy de Chaco. Yo me dedico, soy diseñadora audiovisual y estudio relaciones públicas. Me especializo puntualmente en la comunicación política. Entonces, un poco la batalla, doy desde ese lado, ¿no? Entendiendo un poco la política, no solo como esta lucha de poder, sino como también un servicio a la sociedad y que yo desde mi rol, que es la comunicación, también poder transformar esto mismo en mis realidades, que es súper, re interesante. Por ahí ligado un poco a eso, algo que siempre genera mucho interés es cuál fue ese momento de quiebre o esa experiencia, situación concreta que te llevó a abrazar estas ideas o a verte involucrada en los espacios liberales. Bueno, en realidad mi momento de quiebre fue como más intuitivo. Yo ya desde muy chica tengo esta inquietud de cambiar el mundo, desde en los grupos de la iglesia, estando en merenderos, estando en el barrio puntualmente, eh, me daba cuenta que había cosas, ¿no? Pero esto no viene como desde una postura ideológica formada, sino como que era una intuición más moral la que yo tenía y que sentía que, por ejemplo, Chaco, mi provincia, y mi país no, como que no estaba funcionando bien, yo lo veía porque yo estaba en el barrio. Y con el tiempo, bueno, y con mi trabajo, empecé a escuchar estas ideas, estas propuestas y proyectos que hablan de orden, que hablan de libertad, que hablan de responsabilidad individual, de respeto a la ley. Y bueno, y eso fue lo que me resultó coherente, digamos. Entonces, viene un poco de, ya intuitivo de querer cambiar el mundo a poder sentir que sí, por acá esto tiene sentido Claro, que esas ideas resonaban con vos, sí, plenamente. totalmente. Eh, ¿La siguiente? ¿Alguna más? no sé cuál de las dos sigue, si Jas o yo. ¿Yo? Cualquiera, seguí, Kiari. Bueno, yo soy Chiara Colombini, estoy estudiando Ciencias Políticas en la Universidad del SEMA, soy cofundadora de un espacio que se llama Instituto Vesta, antes llamado Cafecito y Libertad, que tiene el objetivo de formar a mujeres liberales dentro de la política y de distintos espacios académicos, que puedan encontrar un lugar para desarrollarse y también para compartir entre ellas. Empezó mucho con esta inquietud de dónde están las mujeres liberales y si hay mujeres en el liberalismo, y con Pame, que es la otra chica con la que fundamos el espacio, dijimos, bueno, no nos estamos encontrando, así que creémoslo.
Por un lado estoy en eso, por otro lado en Resistencia a Chaco, que también soy chaqueña, hace poquito empezó a funcionar un espacio que se llama Eje Norte, donde el objetivo es poder también acercar a la juventud a todo lo que es el lado productivo del Chaco. Entonces como que me estoy moviendo como muy por ese lado más que por el lado político, un poco dando la batalla cultural o las ideas de la libertad, más desde el lado de la formación de mis coetáneos que desde la política, por decirlo de alguna forma. Sí, súper necesario. Ahora en la charla hay un eje sobre esa parte que va a ser muy interesante escucharte. Sentí que todos tenían algo en común y es que la verdad que todos eligieron un camino que todavía hoy rompe algunos prejuicios. De hecho, esto de que mujeres interesándose, no quizás en un partido político, pero en política, porque al fin y al cabo todo esto es político también de alguna forma, genera como cierto resquemor o es raro todavía que una mujer se dedique a eso. O no es que se dedique, pero que se interese a esos temas y hable de esos temas. De hecho, en una reunión de amigas quizás a veces no se tocan tanto esos temas y me parece algo muy importante, pero ya sea cualquier alineación política. Pero sin embargo, siento que todavía existe la idea de que particularmente en el liberalismo es un espacio predominantemente masculino y es casi cerrado para las mujeres. Y la verdad que me interesa escuchar su experiencia personal en ese ámbito. Así que la que quiera comenzar, quisiera saber cómo fue su experiencia personal al involucrarse en estos espacios de los que forman parte y si sintieron alguna resistencia o perjuicios o incluso subestimación por el hecho de su género. Bueno, empiezo yo con esta, Dale. porque primero yo creo que no es tan así, que dentro del liberalismo, quizá por la experiencia que tuve, hay muchísimas mujeres y creo que son las que más entienden de fondo en realidad la ideología, por un lado. Por otro, con los hombres a la hora de ingresar dentro del liberalismo, que fue cuando conocí el SEMA, que ahí me empecé a meter de a poquito y a conocer un poco más del mundo, siempre estuvieron muy dispuestos a ayudarme. Por ejemplo, el instituto se formó gracias a la ayuda de Andrés Belido, que es el director del Freeman Hayek Center, con la ayuda de Frank Mayer, de Dylan Brest, o sea, todos hombres que nada tienen que ver quizá con nuestra causa, pero que aportaron a que se abriera un espacio exclusivamente femenino y que hasta el día de hoy siguen colaborando con ciertas partes de los eventos. Entonces es como, siempre estuvo como esa predisposición de ellos para ayudarnos a nosotras también a crecer, porque es también un interés que nosotras seamos parte, que no sea un espacio solo masculino, dicho brevemente. Sí, estoy re de acuerdo con que a veces las mujeres son las que más entienden las banderas del liberalismo y por eso me gusta mucho la frase de la libertad tiene rostro de mujer, la estatua de la libertad es una mujer. Así que me encanta. Y es verdad, la verdad que hay muchos hombres dispuestos a ayudar y no creo que se tengan que dividir entre hombres y mujeres. Simplemente por ahí creo que estas opiniones por ahí no son las más, no se escuchan tanto. De hecho, los mayores referentes muchas veces terminan siendo hombres o los que por ahí abundan que se muestran. Así que, ¿cómo fue la experiencia de ustedes, Has, Sol? Bien, yo la verdad es que a mí hay un ruido, ¿no? Sí, no sé qué está pasando. Okay. Vamos a esperar. Estamos en Chaco, ponemos el ventilador, por fin. Es ruido chaqueño. Ay, ¿qué pasó? Ahí está, ¿no? Sí. Bien. Sí. Bueno, a mí lo que me sucede con esto, es cierto que si vos vas a un seminario, como a las cosas más concretas liberales, hay como menos mujeres. También un poco porque yo creo que se estableció como esta idea de que esto es de hombres, digamos. Pero si uno está acá adentro como lo estamos nosotras, no hay nada más lejano, digamos, o que te traten menos o que seas menos por esto. O sea, está muy establecida esta idea de que la mujer no puede participar de estos espacios. Como que si nuestra identidad femenina estuviera atada a una ideología específica, digamos. Y también parte como que del liberalismo, es esto de la libertad individual, ¿no? Como que cada persona, sea hombre o mujer, tiene esta capacidad de elegir, de pensar, de actuar por sí misma. Entonces, sería como paradójico y contradictorio, digamos, pensar que una mujer no puede ser liberal o ser de derecha, que cuando justamente se defiende esta libertad
de conciencia, pero como que está muy arraigada esta idea. Pero particularmente en mi experiencia, cómo lo fue y cómo es muy positiva. Creo que yo creo que los espacios liberales en los que participo o he participado, ya sean actos, congresos, equipos de trabajo, siempre me sentí muy valorada por lo que aporto, ¿no? No por mi género puntualmente, pero como que quiero ir por este lado de que se dice mucho que no podemos participar de estos espacios o que es como que no pueden ir estas dos cosas al mismo tiempo. eh, pero en verdad, como que siempre, a mí se me exige como profesional, digamos, no como mujer. Y en lo mismo es en cada espacio de discusiones, digamos. Creo que, por ejemplo, en política, ¿no? Como que no soy, no, y no quiero ir por este lado, pero como que la libertad también es poder elegir las ideas, digamos, que no están de moda o que no van con tu género, ¿viste? Entonces, desde ese lado sí, como que quiero aclarar y decir como que mi experiencia es siempre muy positiva, muy escuchada, y en estos espacios siempre creo que lo positivo o algo que destaco mucho es que uno quiere que el otro progrese, que al otro le vaya bien, y quiere escuchar ideas, quiere escuchar posturas. Entonces, si tenés eso, te van a escuchar seas hombre o mujer. Sí, a mí me atrae mucho esta idea meritocrática del liberalismo, que es como dijiste, no me exigen como mujer, sino que me exigen como profesional. Y está perfecto, porque si te exigieran como mujer sería un problema. Me agrada escuchar mucho que ambas de sus experiencias hayan sido positivas. Quiero escuchar la de Haas, que todavía no. Ay, bueno, Ahí está. me pasa que más que nada en los espacios de comunicación siempre hemos trabajado con mujeres. Ahí va, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. Bien. En los espacios de comunicación siempre hemos trabajado mujeres, pero a la hora de salir a los eventos, a los debates, es verdad que es mayoritariamente un espacio de hombres y es hermoso ver cada vez más mujeres. O sea, pienso en años anteriores, sobre todo el año pasado, hemos entrado mujeres al club, a estos espacios. Entiendo que por ahí hay como más participación y más interés por algo muy fundamental, que es lo que decía Sol. No entendemos a la política como algo de una cuestión de género, sino algo que nos atraviesa a todos, sin importar que seamos hombre o mujer, o seamos de acá o de otro país. Veo una tendencia global, incluso diría, de niños, o sea, niños de adolescentes y mujeres, acercándose más a la política y queriendo ocupar más espacios. Creo que es algo que en los años siguientes se va a ver como más, va a ir en crecimiento, pero por ahora veo la tendencia de que la gente se interesa más por la política. Ya de por sí tenemos en Argentina un muy bajo porcentaje de gente que se interesa por la política o que sabe de política. El otro día hablábamos con una de las chicas del club, con Sami, que la tendencia era 85% de gente que no le interesa y no sabe, y ver que esos números posiblemente cambien de acá a un año es súper interesante. Veo que hay una tendencia en los jóvenes también a acercarse a la política y querer involucrarse desde la edad del colegio, que me parece muy lindo. También es parte de eso. No creo que sea un espacio para hombres, me parece que es un espacio donde todos habitamos y que cada vez hay más, sí, diferencias, digamos, en ciertas cosas, pero se permite el debate, se permite que hablemos y por sobre todo que no es un espacio que está reducido, sino que de hecho es un espacio muy abierto. Yo creo que el liberalismo es un espacio extremadamente abierto para todo tipo de ideas, para todo tipo de personas. Los chicos del club, ultra respetuosos siempre, y digo los chicos como todos los voluntarios, no únicamente hombres, pero increíblemente respetuosos, te hace sentir muy bienvenida y realmente es una experiencia que yo deseo que todos tengan, que puedan vivirla aunque sea un día. Así que nada, no, a mí no me pasa por lo menos de pensar que es un espacio de hombres, porque veo tendencias que dicen por ahí lo contrario. Sí, sí, súper coincido. Para mí lo lindo del liberalismo es que dentro de la ideología política hay un espectro enorme y realmente te puedes encontrar con gente que piensa de cualquier forma, Claro. pero lo bueno es que todos respetan la libertad, o sea, eso es lo lindo para mí y lo que enriquece tanto al espacio.
me encanta que todas sus experiencias individuales rompan un poco con este mito que se dice que el liberalismo es de hombres, y que la que se siente identificada con estas ideas es por ser pigmy o por agradar, que me parece al final en sí mismo un pensamiento súper machista, que pensás que tu ideología política es para agradarle a una persona. Pero más allá de las experiencias individuales, hay algo mucho más amplio que está en juego para mí dentro del campo político, y es cómo estas ideas las construimos y las transmitimos. Entonces, muchas veces se suele criticar al liberalismo por quedar por ahí muy encerrado en lo académico, y en este sentido, ¿qué rol creen que cumplen las fundaciones, los institutos, los clubs y los espacios de formación para acercar estas ideas a la sociedad en general y a las mujeres, sobre todo? Me gustaría que todas tienen experiencia en fundaciones, pero me gustaría que arranque Kiara, que es cofundadora de un espacio para mujeres, así que nos podés contar. Has, ¿podrías arrancar? ¿Querés que arranque yo? Sí, Buenísimo, sí, sí. tuvimos el mismo pensamiento. Ay, bueno, Bueno, la verdad que la fundación es espacio. Entiendo que cada fundación tiene... ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Entiendo que por ahí cada fundación tiene... Sí. Para mí, el papel que cumple la fundación, cualquier fundación, no únicamente en la que estamos ahora hablando, es fundamental. Es fundamental que esté a nivel local, que esté a nivel regional. Tenemos fundaciones nacionales también, hay fundaciones de todo. Yo que soy periodista, tenemos fundaciones un poquito de todo y son espacios ultra importantes porque están enfocados en objetivos que por ahí no los podemos encontrar en otros espacios comunes, como por ejemplo la universidad o el colegio. Es un espacio, por sobre todo, importante porque te permite a vos relacionarte con un otro que, por un lado, piensa igual que vos o puede ayudarte a generar otro tipo de construcciones de teoría, por ejemplo, que te pueda ayudar a entender un poco más lo que está pasando. Algo que yo destaco mucho de la Fundación Club de la Libertad es que se enfoca mucho en la académica, ¿no? No únicamente hablamos de lo que hacemos, sino desde qué ideas partimos y cómo es todo el recorrido que se hace. Todos los directores del club, que de hecho estuvieron hablando hace muy poquito en un seminario en la Escuela Austríaca, son grandes conocedores de quienes fundaron el liberalismo, y es increíble tipo estar cerca de personas que son tan conocedoras, no únicamente en el ámbito político, sino sobre todo en el ámbito académico. Para mí la fundación es algo que tendría que estar cerca de cualquier chico, cualquier chica, ahí dispuestos a agarrarlos, contenerlos, enseñar y por supuesto un espacio también de debate, de socialización, o sea, es fundamental. Yo no imagino una vida sin una fundación, como por ejemplo, por ahí Sol lo va a desarrollar más, supongo, pero una fundación también puede ser una iglesia, una fundación también puede ser un grupo salesiano, puede ser un grupo social que te acerca a una idea. Y es muy lindo cuando uno empieza a, bueno, descubrirse en sus pensamientos, es muy bonito encontrar grupos que te pueden ayudar en eso. Sí, estoy re de acuerdo. Yo a los 19 conocí el mundo de fundaciones y la verdad que no quiero salir nunca más. O sea, a mí realmente me rellena. Y es como vos decís, es ONGs, fundaciones, asociaciones civiles, todo lo que sea el tercer sector, que creo que en las sociedades se termina replegando justamente por el avance del Estado que quiere acaparar todo eso y no le da el lugar a la ciudadanía de que haga como que tenga su papel. Y a mí me parece también muy clave más en el liberalismo, que son ideas tan históricas y que tienen tanta trayectoria, ¿no? Porque la verdad que están hace años. Yo le quería consultar a Sol si coincide con vos en esto de qué impacto real crees que tienen estos espacios dentro, por ahí, no tanto de Buenos Aires, sino más del interior, esto que decía ella del trabajo regional que se viene haciendo en el club. Acá, bueno, tenemos 2 correntinas, una chaqueña, o 2 chaqueñas, creo. 2 chaqueñas, una correntina. 2 chaqueñas. Yo soy correntina, así que 2 y 2. 2 y 2. Bien. Para, porque yo no soy Chaco, así que, pero vivo en Corrientes, así que miti, digamos. Un piallón que acá. Mirá vos. Estamos. Nos haces trampa. Así es. Bueno, yo creo que
de verdad estos espacios para el interior son fundamentales, porque esto que decía, los institutos, las fundaciones, también cada fundación y cada instituto tiene como esta visión y esta misión, ¿no? Hablaba Haas de hasta las cuestiones salesianas, que claramente que te van forjando y te van formando, pero también después algo más ya específico. O sea, hay institutos que anclan el liberalismo con los principios judeocristianos, ponele. Entonces, como que lo que tiene de positivo esto de que vos podés profundizar mucho en algo que te va llamando la atención y son espacios realmente de mucha formación y de mucho crecimiento, no solamente personal, sino también como estos valores de uno como profesional, como que te van forjando y primero, el saber te dignifica, ¿no? Pero creo que en el Chaco, en el interior, en Tucumán, por ejemplo, también de ahí se habla esta verdadera libertad de todos poder elegir, de poder pensar, que muchas veces cuesta más, pero supongo que Kiara puede hablar mucho más de fundaciones que yo. Sí, Kiare, contanos cuál fue sentiste que era la necesidad de crear esta fundación específicamente para mujeres y también, bueno, cuando termines, después nos podrías contar el impacto que crees que tienen regionalmente, ya que también hablaste de Eje Norte, que también es algo que se especializa en el NEA. Bueno, con Instituto Vesta lo principal era poder tratar de que las mujeres se acerquen al liberalismo. No solamente que se acerquen, sino que formen una comunidad. Y que eso les quería mostrar algo que hicimos en uno de los encuentros y que lo dejé a mano, que no sé si se llega a apreciar del todo, pero es un collage que hicimos en un encuentro donde la actividad era hablar de ellas para hablar de nosotras. El objetivo era poder hablar de distintas mujeres que admiráramos de cualquier ámbito, ya sean escritoras, políticas, no sé, de todo, hasta artistas, y cada una las fue presentando y así también conocernos entre nosotras. Y que acá lo que quería aprovechar de hablar y que siento que en muchos espacios no se da, es esta idea de diferenciar entre colectivo y comunidad. Que el concepto de comunidad por ahí está como muy tomado por el peronismo, pero es un concepto que a mí me encanta y que siento que nos ayuda a diferenciarnos. Porque quizás yo no soy parte del colectivo feminista porque no porque yo no quiera, sino simplemente porque para ser parte de un colectivo tenés que respetar todas sus bajadas de línea, lo cual yo no estoy dispuesta a hacer. Y en cambio, ser parte de una comunidad es crear lazos y compartir una idea, trabajar por un ideal. Entonces, esa diferencia es clave y creo que es algo muy importante que sea dentro de las comunidades, dentro de las distintas fundaciones. No solo en el Instituto Vesta, sino también en Eje Norte, tratando de llevarlo un poco al impacto regional, es esto que, como decía Sol, tratar de que cada individuo encuentre en el saber una forma de dignificarse y de forjar su propio futuro. Porque al ser principalmente para jóvenes, quizás es lo que más se necesita. Para mujeres dentro del Instituto Vesta, poder acercarse académicamente al desarrollo político y desde Eje Norte poder acercarse a la realidad productiva de la provincia, tener más herramientas. Que por ahí nosotros lo que buscamos desde Eje Norte es también nosotros tratar de generar nuestra visión de la provincia y desafiar un poco esa visión de que el Chaco, por ejemplo, no tiene futuro o de que es muy difícil trabajar ahí. Entonces, es como un poco una lucha para tratar de acercar desde dos aspectos con el mismo objetivo, la formación, siempre como eje, que quizá viene un poco por el lado de que mi viejo es maestro, entonces es como que siempre tuve como esta idea de la formación, la educación es lo que saca adelante y bueno, que es algo que me marcó. Al igual que también, o sea, justo de la casualidad de que las tres somos salesianas, las tres nos formamos con los valores de Don Bosco, entonces realmente la enseñanza de Don Bosco de que el saber y el trabajo dignifica son cosas muy presentes también en las dos instituciones, tanto en Eje Norte como en el Instituto Vesta. Y creo que eso sería lo más importante. Pero aclarar como esta diferencia de que no es lo mismo seguir la bajada de línea que puede marcar un colectivo con ideas concretas o una agenda concreta que las que se pueden construir en comunidad, que no tiene una bajada sino la construcción entre distintos individuos, pero por un bien superior. Y que hay un libro que habla mucho de esto que a mí me encanta, que se llama El hombre mediocre de los ingenieros, y dice que para que un ideal sea trabajado y esté arraigado en una generación, toda una generación tiene que tomarlo y hacer esa lucha propia, pero desde distintos ángulos, porque el ideal nunca va a ser el mismo para las distintas personas, pero sí es importante mirar el mismo norte. Entonces,
Un poco esa sería mi respuesta. Súper, sí, cuando dijiste lo de comunidad, vos mencionaste ese libro, pero a mí se me vino a la mente al toque Ayn Rand, que es una de las enormes pensadoras del liberalismo, que la amamos, que ella dice, para decir nosotros, tengo que primero poder decir yo, y es un poco esta idea de comunidad de individuo que dijiste, que es totalmente compatible, o sea, vos primero te autopercibís como un individuo y después podés decir, bueno, y además pertenezco a esta comunidad, o sea, como mujer, bueno, pertenezco a la comunidad de mujeres, pero yo primero me autopercibo alguien aislado para tener esa decisión. Y también esto que dijiste de... ¿Cómo? No, que te iba a decir que imagínate, si vos no te percibís como individuo, ¿cómo vas a saber si coincidís o no con las ideas de una comunidad? Y que eso es lo más triste por ahí de la sociedad de hoy, que vos encontrás muchas personas que pertenecen a, pero sin terminar de entender o de compartir del todo los principios de lo que pertenecen. Entonces yo prefiero por ahí como no ser parte de algo como mucho más grande que estar negociando mis principios o no entenderlos del todo. Que por ahí es como esa parte de capaz un pensamiento crítico muy rebuscado, pero que al fin y al cabo te ayuda a posicionarte y a defender lo que vos realmente crees correcto, que es también un poco una batalla cultural, pero no tan relacionada a la libertad, sino más al desarrollo del individuo. Yo quiero agregar una cosa, ya que profundizamos en Don Bosco. Como buenas salesianas, que esto también tiene mucho que ver con esto que estábamos hablando de las fundaciones y demás, que creo que también algo que me forjó, volviendo un poco atrás, pero teniendo plenamente que ver con esto, es que este interés en la dignidad humana, ¿no? En el valor del trabajo, en la responsabilidad personal, en la acción concreta que tiene uno para con el otro, digamos. Y que tenga un orden, bueno, y los valores. Pero bueno, solamente quería agregar eso como salesiana. Y un saludo a nuestros amigos salesianos liberales. Sí, no parece, Que pero somos somos muchos. Y esto de que se hablaba como de generar una nueva visión de la provincia o de la región, ¿por qué no del noroeste? Esto es cuando estas ideas salen al debate público. Muchas veces hay medios tradicionales que quieren tratar de encasillar o incluso caricaturizar al liberalismo. Así que, ¿cuáles creen que son las trampas comunicacionales más comunes que se suelen usar? Acá le voy a dar la palabra a Jasi y a Sol porque son las expertas más o menos en este tema, pero Kiari entiendo que también tiene una Secretaría de Comunicación el Instituto de esta, así que tranquilamente puede tomar la palabra cuando quiera. Ay, ¿querés que empiece yo? Obvio. Es como mi tema, ya a mí me encanta hablar de esto. Proceda. Muy buena la pregunta. Realmente ahora nosotros por ahí como sociedad nos olvidamos que los medios son empresas, o sea, nos olvidamos que son empresas porque claramente tienen un fin social, que es informar a la comunidad, pero son empresas que cobran, que tienen empleados, que tienen que pagar cosas y que por sobre todas las cosas tienen intereses, o sea, tienen intereses propios, ya sea desde el empresario como desde la persona que trabaja ahí. Siempre hemos visto, y de hecho se lo conoce el periodismo como el cuarto poder, porque tiene mucho poder en cuanto a controlar una narrativa pública. Ahora con las redes sociales igual eso se rompe mucho, lo vamos a ver, lo hemos visto justamente, parte de la campaña de Javier Milei fue en redes sociales, por esto que te estoy contando, por ahí las ideas de él no eran necesariamente iguales a los intereses que tenían los dueños de los medios, lo cual no está mal. Lo que sí por ahí entiendo que falla al momento de entender estas estrategias que tienen los medios es que ellos dicen ser objetivos cuando no somos objetivos, siempre somos subjetivos. Cuando comunicamos, siempre estamos comunicando desde algún lado, desde una posición política, desde una ideología, desde un interés de que algo se muestre y que algo no. Y no está mal, la comunicación funciona de esa manera. El problema es que nos fingimos que no, que intentamos ser objetivos y no se puede. Se han hecho muchos medios de comunicación que nacen desde un lugar subjetivo y son muchísimo más transparentes y generan mucha más confianza en el espectador, en la comunidad, que un medio o un canal grande que dice ser objetivo y que realmente al final no sabe si te está comunicando o no la verdad. Lo que más veo de por ahí
como estrategias en los medios es decir una verdad parcial de las cosas. O diseñar ciertas, como que le ponen moñitos a las cosas que están buenas y a las que no nos las cuentan, o al revés, cuentan todo lo malo y no todo lo bueno. Para mí es algo muy poco profesional, lo vemos un montón, es una pena. Se habla mucho, de todas maneras, en el ámbito del periodismo, esto del objetivo y lo subjetivo, se viene hablando hace un montón, de hecho, o sea, no es algo nuevo, pero en sí lo que veo es poco profesionalismo a la hora de comunicar. Y nosotros, y ya hablo desde un lugar como más de periodista, tenemos la necesidad de comunicar la verdad, porque hay mucha gente que no sabe leer un gráfico, que no sabe leer, hay, por ejemplo, ahora está el periodismo de datos, que te explica gráficos enormes, investigaciones largas. Hay gente que no sabe leer eso, y obviamente alguien que tiene un interés o una mala intención puede leerlo de una manera que no es del todo correcta, y puede darse a entender una noticia que no es del todo correcta. Eso veo que pasa un montón, pasa mucho, sobre todo ahora con los números de Milei, que son claramente innegables. Yo veo mucho en los medios que todavía intentan dar vueltas a ciertas situaciones que realmente no podés. Por eso las campañas que se hacen en las redes sociales son tan importantes, porque son las narrativas que nos permiten a nosotros conocer la otra verdad que no la vemos en los medios. Sí, totalmente. El rol de las redes sociales siento que cambió completamente, transformó toda la estructura en la que se venía comunicando la información. Mm. Sol, ¿querés agregar algo? Sí, no, comparto obviamente todo lo que está diciendo Has, y capaz que yo de última me iría más a la parte de los errores que podríamos tener a la hora de comunicar nosotros, porque si estamos viendo que nos caen, que tipo, que agarran y están comunicando, bueno, capaz que ahí estamos fallando nosotros en cómo comunicamos lo nuestro. Porque si vos no comunicás, el otro comunica, digamos, también no comunicar comunica, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que esto que decía Haas para mí es fundamental. Como que hay veces que somos como en exceso, tenemos como exceso de tecnicismo en muchas cosas. Okay. Porque yo reentiendo que muchas veces como que hablamos de autores muy puntuales o conceptos, y es reentendible que, pero nuestro gran desafío creo que es como esto de bajar a tierra y de poder comunicar completamente, y, y muchas veces esto de la verdad media, ¿no? Que tiene una cierta, es la jugada más simple y utilizada, digamos, ¿no? Pero pero bueno, o sea, por ejemplo, ¿no? Si llegamos a una de las primeras cosas que estuvimos hablando hoy, esta trampa de poder decir de que el liberalismo es insensible o que es anti-mujer, siendo que todo lo contrario, pero bueno, se va estableciendo como estas ideas en la sociedad que obviamente nos afectan a nosotros. O no sé, volviendo a esto de lo de ser mujer, si sos mujer y pensás de manera diferente, estás traicionando a las mujeres. Como que se van estableciendo como estos discursos, digamos. Entonces ahí está en nosotros también poder como dar esta segunda batalla en redes sociales, que para mí es lo más poderoso que tenemos hoy en día, digamos, la libertad absoluta, que no dependa de una gran empresa, digamos, que quiera decir algo o otra cosa. Eh, entonces yo creo que un poco nuestro desafío en el espacio liberal es comunicar la libertad. No como un concepto abstracto, sino como una herramienta concreta para mejorar la vida, ¿no? Y eso obviamente implica trabajo, implica dignidad, implica familia, comunidad, responsabilidad, pero, pero bueno, me parece que eso es como nuestro gran desafío, el poder comunicar la libertad. Totalmente. La realidad es que a lo largo de la charla se repitieron mucho de estas críticas al liberalismo, que es como que es cerrado, hermético, que se centra en la academia, que vos mencionás lo de los tecnicismos, lo de que no da lugar a las mujeres. Entonces, Kiari,
te quería consultar a vos también, o sea, ¿qué errores ves vos que se repiten desde el propio espacio liberal en general, sin como concretamente la comunicación, para fomentar las ideas? Yo desde mi punto de vista te puedo decir que un error concreto que veo es el lugar que se le da a la gente de derecha para que venga a ocupar estas ideas. Creo que eso aleja a muchas personas que no quieren saber nada con tener, no sé, que están en contra de la libertad de culto, que están en contra del Estado laico, que por ahí tienen quizá opiniones controversiales acerca del aborto. Creo que esas cosas alejan un montón de gente que quizás está interesada en las ideas liberales, pero no en una visión conservadora de hace años. Eso es algo que yo te puedo decir que es mi opinión, pero quiero escucharlas a ustedes también. Bien, yo de eso tengo una opinión bastante particular porque yo soy más conservadora. Excelente, excelente. Entonces, por ahí va más por el lado de que quizá, no desde mi lugar, pero sí que veo en otras personas esta falta de tolerancia a las ideas distintas. Y también el fragmentarse, decir, ok, yo defiendo las ideas de la libertad, pero con esto no estoy de acuerdo con vos, con esto, con esto, con esto. Y Totalmente. nos ponemos a debatir entre nosotros de cosas que por una cuestión de formación, de crianza, de experiencias de vida, nunca vamos a coincidir. Y está bien que así sea, porque necesitamos la diversidad para empezar a crecer. Y si nosotros nos empezamos a cerrar y a juntar solo con los que piensan con nosotros, nunca se va a poder dar algo distinto. En el instituto, nosotras fomentamos que haya como estas diferencias. A decir verdad, Pame, por ejemplo, ella es como más liberal posta y yo soy un poquito más conservadora. Y hay muchas cosas en las que no coincidimos y somos las dos las fundadoras del espacio. Pero entonces nosotras pudimos dejar de lado por ahí esas cosas o no tocar esos temas que, no sé, yo por ejemplo, como vos decías, yo estoy en contra del aborto, a mí hay cosas que me hacen ruido de los movimientos quizá un poco más progresistas que tiene el liberalismo y que por eso me considero más conservadora y que no lo comparto con todas las chicas del instituto, al contrario, muchas tienden más para estas ideas que por ahí son como un poco más de izquierda y que a mí no me van, pero por ser la fundadora eso a mí no me da derecho a decir estas ideas se tratan acá y estas no, estas son válidas y estas no, porque así como para mí mis ideas son válidas por una cuestión de valores y de crianza, para ellos debe ser lo mismo y quizá tienen unas luchas que yo no conozco que les hicieron crear ese pensamiento de esa forma. Entonces yo creo que el principal error a la hora de comunicar eso y que aleja a las personas que quizás son más de izquierda es esta falta de tolerancia, y que esta falta de tolerancia muchas veces viene por la falta de argumentos sólidos, por la falta de poder estar correctamente parado sobre tu postura y defenderla sin oprimir al otro. Porque si realmente tu postura es válida, tiene buenos argumentos, la puedes defender con respeto, no va a alejar a nadie, va a crear un clima de debate y va a ser próspero para nuevas ideas y para nuevos espacios, así como eres el instituto. Pero yo creo que se puede dar, que es una cuestión de maduración del liberalismo en Argentina y de la parte intelectual en sí, y de no centrarnos solo en las pequeñeces, sino como buscar como ese bien superior. Pero también perdimos esa capacidad de mirar a largo plazo, estamos como todo el tiempo mirando el ahora, decir, no, yo tengo que ganar esto, tengo que ganar este debate, esta conversación, y nos olvidamos que tenemos un objetivo más grande, que es hacer la Argentina liberal. Entonces, si no nos centramos en el objetivo mayor y nos quedamos con las pequeñeces, por ahí ese es el error más grande. Pero me parece increíble, me parece estoy totalmente de acuerdo que por ahí esto que hablamos de que dentro del liberalismo hay un espectro enorme de opiniones y lo más importante es el respeto y darnos cuenta que para fomentar las ideas no podemos ser un grupo que se está peleando constantemente todo el tiempo. No. Sol, Has, ¿quieren agregar algo? Por ahí, una de las cosas que más me gusta del liberalismo es el tema de la libertad o el derecho a expresión por sobre la censura. Por ahí nosotros creemos que quien piensa diferente tiene una opinión menos formada o inferior, incluso nos puede llegar a pasar que pensemos algo así, pero por ahí el liberalismo en este sentido nos recuerda que para tener diversidad tenemos que escuchar a un otro. Mucho de lo que decía Kiara es increíblemente real. Sí. Y las palabras que también decía ella, para crecer tenemos que encontrarnos con un otro que no piense igual que nosotras, que probablemente lleguemos a puntos en concreto y puntos que no coincidamos y está bien, crecemos en eso. No me puedo imaginar una Argentina que no tenga por un lado radicales, que no tenga por otro lado gente de izquierda, porque gracias a ellos crecemos. Son realidades que por ahí no conocemos o que tenemos ciertas ideas o ciertos conceptos por ahí, un poco de lo que hablábamos antes, pero lo que el liberalismo nos dice acá en este caso es
escuchen, aprendan a escuchar, aprendan a comunicarse, a expresarse y por sobre todo no nos censuremos. Una de las cosas que más aprendí en mi carrera, que una materia que me encantó llamada opinión pública, es este dilema de alguien dice algo que es extremadamente funable, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos, tipo que siga, o lo censuramos? Y no, acá la libertad, sobre todo la idea de la libertad y la libertad de expresión, nos dice el mundo mismo lo va a frenar. Y ese derecho que tiene el mundo mismo a frenarlo es lo que nos permite a nosotros entender cosas como sentido común, cosas como autorregularnos con ciertas cosas, porque esa persona creyó que estaba bien decir eso algo funable. Y eso nos permite vivir en comunidad, encontrarnos en ideas y debatir. Entonces, para mí, aunque hayan ideas funables en el espacio, como lo hay en todos los espacios, porque pasa, porque también uno adapta la ideología a lo que uno vive y lo que uno piensa, y es así pasa, es mejor dejarlo y que solo se acomode en sociedad a que callarlo. Totalmente. Me hace acordar mucho a la idea de John Stuart Mill sobre la libertad de expresión, la importancia de la libertad de expresión y el mercado de las ideas, que es que, bueno, cada uno puede expresar su idea y la gente se va a terminar quedando con la idea que le resuene más o que le coincida más. Y de hecho, en vez de censurar la idea distinta, una opinión opuesta a la tuya te va a servir para mejorar tu propia idea y tu propio pensamiento, porque tenés que, o sea, tenés que esforzarte, tenés que analizar la idea, procesarla y encontrar un argumento mejor, y eso va enriqueciendo el debate. Tal cual. Pero para ir moviéndonos un poco de bloque al cierre, la realidad es que cuando pensé esta charla, la quise diagramar como que sea que ustedes cuenten sus verdaderas experiencias como liberales, pero que no queden en el llano o en la superficie de, bueno, somos mujeres y somos liberales y listo, fin, eso es toda la gracia que tenemos. Sino lo que más me gustó es que ustedes pudieron hablar de las experiencias que tuvieron y de como los áreas que les interesan realmente y cómo se están destacando dentro del espacio. Cómo se están destacando y cómo están aportando dentro del espacio en su rol. Y eso me parece que lo hace mucho más interesante todavía. Para ir cerrando, me gustaría volver al punto de partida, pero pensando más en quienes nos están escuchando. Por ahí, Has, si vos querés arrancar, ¿qué le dirías a una chica que comparte muchas de estas ideas, pero todavía no se anima a defenderlas en voz alta o duda de que sean para ella? Ay, qué hermosa pregunta, me encanta. Bueno, yo le agarraría la mano, tipo, dame la mano, vení. No, le diría que acá hay un espacio extremadamente abierto, muy respetuoso. Las mujeres por ahí nos encontramos en otros espacios, como, no es mi experiencia, por supuesto, pero en la facultad o en el colegio, reprimidas de ciertas maneras, y yo acá encontré todo lo contrario. Encontré gente con la que hablar muy, muy tranquilamente, encontré gente con la que aprendo constantemente, encontré mucho conocimiento, mucha gente con ganas de hablar, de debatir, de conocer. Así que, Reina, dame la mano, vení, acá hay chicas, tenemos todo para vos, tenemos real. Otras chicas tienen miedo de, bueno, no suelo leer tanto, o yo no vengo del palo de la comunicación, o no vengo del palo de las ciencias políticas, o no sé, de economía. No pasa nada, Reina, acá se aprende todo. Parte de estar acá es aprender, no tenés que venir sabiendo. Algo que a mí me pasaba antes, que yo me acuerdo que lo hablaba mucho con las chicas del club, era, ay, pero yo no sé de esto, tipo, yo no conozco los autores. Entonces me decían, tranqui, Reina, lo vas a aprender acá. O sea, vos venís, te acercás para esto. Te acercás porque de cierta manera tenés un interés por esto y querés saber más. O sea, tranquila, no tenés que venir sabiendo nada, más allá de tu propia ideología y de que estás de acuerdo con ciertas ideas de la libertad que son básicas, no tenés que ir sabiendo nada. Acá hay chicas, tenemos chicos, tenemos espacios, todo. Así que agarrame la mano, Reina, vamos juntas. Sí, totalmente. Kiari, ¿estás? No, yo acá estoy. Sol, Sí. ¿estás? Bien, excelente. Bueno, yo también creo que lo que le diría es que, tipo, es re normal tener dudas también de estar en espacios en los cuales de golpe te incomodan, pero bueno, nada. Ahí estoy bien, ¿no? Perdón. Ok. Ok. Porque me escucho medio.
Bueno, entonces yo decía, como que es re normal tener dudas, pero también cada uno tiene su talento, ¿no? Y por algo también algo te mueve a estar ahí. Entonces, ir a ese llamado y no esconder esto que tenés, ¿no? Eh, entonces, nada, si una mujer tiene ideas, eh, y después la formación, eso es lo de menos, digamos. Pero sí, estos espacios te van formando, te van ayudando como a plantarte mucho más. Y también esto de que los lugares no se piden, digamos, también se construyen. Entonces, nosotras somos las que tenemos que ocupar estos lugares. Y tranquila, todo está bien, te vas a sentir cómoda. La verdad que los chicos normalmente son sumamente amorosos, te ayudan un montón con todo, si no sabes algo te lo dicen, las chicas también. Entonces, nada, animar 100% a ocupar esto y, y cerraría con esto de no hace falta pensar en bloques, si tenés alguna idea, métele para adelante porque no, si no te estarías limitando sola. Claro, yo también, un poco la pregunta es la gente que duda de que los lugares sean para ella, y es que la realidad es que no hay lugares para alguien, o sea, son decisiones de Ujú. vida. Y yo entiendo por ahí que, porque a mí me pasó, por lo menos mi experiencia personal, que cuando empezás a meter en estos lugares como que te empiezan a decir como, no, pero es muy politizada, como que te gusta realmente, es como, bueno, es tu decisión de vida y por ahí tenés que decidir y enfocarte en lo que vos realmente querés sin escuchar el ruido que haya detrás. O sea, guíate por lo que sentís. Vos no sé, Kiari, si querés agregar algo. ¿O querés que repita la pregunta? No, sé que es para las chicas que por ahí nos animan a involucrarse dentro del liberalismo. ¿Qué le dirías a una Pienso chica? que por ahí no están todavía los espacios tan presentes, que ya los vamos a crear, que estamos en eso, que somos más mujeres que nos estamos involucrando y que también tengan presente algo que es muy importante, y es que a las mujeres durante mucho tiempo no se nos dejó participar en política, no se nos dejaba votar. Entonces ahora que tenemos la posibilidad de participar en política, ya no es una posibilidad, sino una obligación y una deuda para con la historia, porque nosotros le debemos a la historia y a los hechos que sucedieron y que marcaron a la humanidad nuestros nombres y nuestra capacidad de cambiar la realidad. Entonces, un poco también que se queden con esa idea de que las mujeres también tienen esa capacidad de cambio, que cuando éramos chicos por ahí leíamos en esas historias que tanto nos emocionaban, es decir, yo también puedo ser un personaje de esa historia siendo mujer desde mi lugar y no teniendo que parecerme un hombre, sobre todo eso. No hace falta parecerse un hombre para poder involucrarse en el liberalismo, para liderar o para comprometerse con una causa y para hacer un cambio, sobre todo. Desde la feminidad también se puede hacer mucho. Así que eso sería lo mío. Excelente. Sí, sí, totalmente estamos creando estos espacios. La realidad igual es que la idea es que sea lo más diverso posible y yo creo que el liberalismo encuentro esa diversidad, como dijimos, de las opiniones. Entiendo que ustedes también. Pero bueno, si algo me queda de esta charla y concluyo, que nos estamos acercando casi a la hora que arrancamos, es que la realidad es que las ideas de la libertad no necesitan permiso para crecer, pero la realidad es que sí necesitan personas dispuestas a defenderlas. Y hoy vimos que la libertad no es algo ni abstracto ni lejano, que es algo que se construye todos los días desde la formación, como dijeron ustedes, de la comunicación y el trabajo, tanto territorial como académico. Y lo que queda claro en esta charla, en esta conversación, es que hay mujeres con voz propia, con convicción y con coherencia, y las están listas para dar la batalla cultural sin victimizarse ni necesidad de como alguien que las proteja, sino pudiendo ser ellas las propias líderes de su vida. Muchas gracias a todos por sumarse y nos vemos en el próximo encuentro del Club de la Libertad. No sé qué hacer. Chao.